Tú dime. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Y bueno, el tema de nosotros es el tema político. Y tengo un enlace en la línea a un joven maestro, economista, consultor político, talentoso y que tiene el pulso de lo que está ocurriendo aquí en Sinaloa. Joel Salomón, bienvenido, amigo. Buenas tardes, Toño. Qué gusto saludarte. Te agradezco mucho esa presentación y mis mejores amigos me la hacen. No, es un reconocimiento a tu talento, Joel. Thank you, muchas gracias. La verdad es que vemos, te decía yo que parece que estamos pasando por un túnel del silencio. Eh, los, los aspirantes a, a diputados, alcaldes y a gobernador, pues no están haciendo ruido, tal vez por no incurrir en una posible violación a la ley y ser sujeto de una persecución mediática del INE que ponga en riesgo su llegada precisamente al poder. Pero bueno, La veda electoral, esta veda electoral le da miedo a muchos aspirantes, ¿no? que es una consecuencia de los propios partidos, Toño, porque después de cada proceso electoral en México ya es una costumbre que se hace una reforma electoral donde el perdedor pide corregir excesos, se reforma la legislación electoral para que supuestamente no sean esos excesos, y ha terminado las leyes mexicanas en ser un homenaje a la desconfianza. Sí, Entonces, todo está prohibido y llegamos al extremo de que los aspirantes a un cargo de elección popular, los políticos, no pueden hacer política. así Tienen es. que callarse y tienen que simular finalmente, porque lo siguen haciendo, solamente absteniéndose, dice la ley, de hacer llamados al voto. Entonces, alguien que aspira a ser candidato puede, con que no mencione la palabra voten por mí, todo lo demás está permitido. A ese extremo de interpretación hemos llegado, con tal de eludir esa norma. Fíjate, desde el punto de vista de la comunicación, si yo ya mencioné con anticipación que quiero ser candidato, desde el momento en que sale mi imagen y estoy presente tocando un tema, yo estoy haciendo un llamado al voto sin llamar al voto verbalmente, ¿no? Así ¿Eh? es. Entonces, me parece un absurdo eso de la ley. Pero bueno, vemos nosotros que ahorita hay un trabajo interno en la mayor parte de los partidos. Vemos que pues el caso que ocurrió ayer en Veracruz, no sé si lo captaste, de que hubo una silliza, vamos a llamarle así, en Veracruz, donde los panistas se agarraron con las sillas que estaban usando para elegir al nuevo candidato a alcalde y resulta que terminó en una lucha campal, ¿no? Que serán muchos partidos, fíjate. Hoy hubo sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral y el representante de Morena, por ejemplo, le restregaba al del PAN su asamblea a sillazos. Morena, que es un partido que duró 2 años sin dirigencia nacional, porque se agarraban a sillazos cada vez que intentaban hacer la renovación. Y finalmente pudieron renovar la dirigencia porque el Tribunal Electoral les ordenó hacer una encuesta, quieran o no. Entonces, y aún que el método de encuesta para la dirigencia nacional no existía en los estatutos. Entonces, en todos los partidos, la verdad, como se dice, por ejemplo, en la política española,
hay una necesidad de pactar para hacer gobierno, porque hay Ajá. mucha fragmentación y ocupan mayoría parlamentaria. Entonces, ahí cuando hay debate en España, terminan diciéndose, todos hemos estado con todos y todos nos hemos criticado todos. Yo creo que ya más o menos así estamos en México. Sí, yo creo que algo está ocurriendo porque la verdad es que resultado de eso que tú comentas, pues todavía no tenemos dirigente o todavía no tiene Morena dirigente aquí en Sinaloa. Sí, sí, si ve uno la página oficial de la autoridad electoral local, aparece alguien que es funcionario federal, Sí, ¿cómo se llama Raúl Elenes. Raúl Elenes? Oye, digo con todo respeto a Raúl Elenes, yo no sé si alguna vez él hizo un papel digno como dirigente de Morena en Sinaloa. Nunca lo vi. Cuando lo intenté entrevistar varias veces, me sacaba la vuelta como que algo, si, no sé, tengo esa impresión de que si declaran algo los van a regañar o algo, o ese temor a equivocarse y decir cosas que al de arriba o al líder nacional le molesta, ¿no? O no Sí, sé fíjate que qué ocurre. fue un dirigente muy discreto y hasta como que medio sufría el cargo, ¿eh? Porque no tenía apariciones públicas. No tenía. Pues ahora es funcionario público. No, bueno, y está a punto, en la primer sesión del Senado de marzo, va a sustituir ya formalmente al senador Rubén Rocha Moya porque es su suplente. Ah, entonces va a ser senador. Así es. Bueno, esperemos que tenga la misma verborrea que tiene Rubén Rocha Moya, ¿no? Bueno, y esperemos que ahí sí le tenga pasión al cargo porque en el Senado, bueno, son grandes responsabilidades y son temas de interés público nacional e internacional. Sí, sí. Bueno, pues ahora sí va a tener Morena completo el grupo de legisladores de Sinaloa, ¿no? Eh, pues a Rubén lo veían como medio híbrido, ¿no? Pues ahora lo van a ver con Raúl Elene, pues de cuerpo completo. Y van a entrar dos suplentes, ¿eh? Porque Mario Zamora, el senador candidato del PRI, su suplente es Heriberto Galindo y también todos los suplentes van a entrar en la primer sesión del Senado de marzo. Oye, alguien me decía, yo pensé que ya no iba yo a ver en los periódicos a Heriberto Galindo, dice, y ayer me sorprendí que salió abrazado con Mario Zamora. Pues digo, pues sí, va a ser ya es el senador, nomás falta que tome posesión. ¿No? En política dicen que el político no se muere hasta que se muere. Está mecha. Eh, Y ahora están poniendo de ejemplo, Toño, a el caso estadounidense de que Donald Trump y Joe Biden son casi ochenteros y andan, digamos, literalmente en su mejor momento político. Oye, pues tenemos mucha esperanza. Oye, desde esa óptica todavía me falta un poquito para alcanzar mi buen nivel periodístico. Fíjate que en el periodismo también en Estados Unidos, Toño, se valora mucho el expertise, la trayectoria, el conocimiento y la habilidad que haya construido el periodista. Eso tiene mucho peso y mucho valor. Y por eso Larry King, hasta hace muy poquito antes de que falleciera, era súper cotizado en los medios de comunicación. Larry King era un personaje, maestro, internacional. Y la verdad es que yo creo que, pues no sé si su formación era enteramente periodística, pero tengo la impresión que no. Fíjate que tienes razón, ¿eh? Él venía más como del medio del espectáculo, pero ese dominio de la parte histriónica de la televisión le ayudó para hacer buenas entrevistas. Me da un Sí, matiz tipo Jacobo Saludowski, ¿eh? sí, sí, sin duda. Oye, eh, si es de esa manera, los políticos ochenteros y todos vuelven a cobrar valor ante la opinión pública, ante las corrientes políticas.
Bueno, pues ya veremos. Que hay una realidad también que hay que entender. Yo soy de un rancho, mi abuelo decía y le recomendaba a todos mis primos, no le pongan el cencerro al potrillo porque van a dispersar la manada. O sea, si tú lo quiso Peña, agarró y dijo, vamos a elegir a los jóvenes porque en ellos tengo la confianza. Y salió puro rata, hombre. Un ejemplo que tenemos, Javier, el de Veracruz, Javier Duarte. Duarte, y todos los jóvenes de ese nivel salieron muy ladrones, el de Quintana Roo, en fin, toda la lista. César, también otro ladrón, ¿no? Este, y el que no es ladrón, así vulgar y corriente, es un negociante o vive o se mete a trabajar con la delincuencia. Y estamos viendo ahora ese carisma o ese lado. Y bueno, nos los está dando que muchos de esos personajes que no tenían el reflector puesto, pues están saliendo en Andorra, ¿no? Sí, pues hay, de hecho, híjole, por respeto a la memoria, algunos personajes de nuestra entidad salieron con cuentas en Andorra ya hace tiempecito, 2, 3 años. Pues sí, con todo el respeto, nuestro amigo Oscar Lara estaba ahí, no sé qué otro personaje. Ahorita lo están comentando en algunas estaciones de radio en México. No recuerdo otros casos, pero países tan pequeñitos como Andorra, sus sistemas bancarios están diseñados profeso para eso, porque son países que tienen muy poca atractividades de otro tipo. Entonces, muchos países chicos optan por ser paraísos fiscales o paraísos bancarios y captan muchos recursos. Y si alguien desea encontrar cosas raras, es cuestión de que escarbe un poco en países, pues son famosas las Islas Caimán, y tantas otras islas que gravitan, por ejemplo, en el Caribe. Y pues salieron ahí muchos casos de políticos mexicanos vinculados, la mayoría pues, al abogado del expresidente Peña, que es Juan Collado. Sí, oye, la verdad que ahora veo uno el gran poder que tenía Juan Collado, ¿eh? Porque bueno, tener el dinero de dos expresidentes y de toda la mafia política, como dice López Obrador, pues está cañón. Sí, la verdad es que hay abogados, siempre el derecho penal siempre ha tenido como un tufo de cierta turbiedad, ¿no? Y siempre han estado en el ojo del huracán todos los abogados, grandes abogados penalistas. Yo recuerdo el caso de, bueno, Juan Velázquez. Juan Velázquez. Abogado de Echeverría. Sí. Y debo reconocer que la defensa jurídica de Velázquez sobre Echeverría es bien interesante, ¿eh? Porque es un abogado astuto y la defensa que él hace, retórica pública, y tiene su argumentación. Yo recuerdo que sobre la muerte de Tlatelolco, Juan Velázquez dice, si el presidente Echeverría hubiera mandado al ejército a matar, hubiera dado esa orden, matar los estudiantes, los aniquilan a todos. Ahí lo que pasó fue un grupo provocador que se fue sobre el ejército, se generó el fuego cruzado, sí como un escarmiento a los jóvenes, malo, pero no fue la decisión de Echeverría asesinar a los estudiantes, porque si esa hubiera sido su orden, el ejército los hace pedazos a todos. Sí, no, pues con ese poderío que... Su defensa tiene cosas interesantes, Juan Velázquez, ¿eh? Bueno, el otro gran penalista, Alonso Aguilar Sincer, hermano de Adolfo. Claro, Adolfo Aguilar Sincer, yo lo conocí en la revista Proceso. Recuerdo a Marcos Castillejos. Aguilar Sincer, ¿de quién era abogado?
Bueno, Alonso Aguilar Sincer es el abogado. Su hermano era Adolfo, que Adolfo. era el gran diplomático e intelectual, un Ajá. intelectual pues, muy respetado. Sí, bueno, ellos venían de toda una escuela de, de- de defensoría o cómo se le puede llamar, muy importante. Tiene una estirpe ellos porque creo que son nietos de Miguel Ángel de Quevedo. Sí, digo, nada con lo del apellido, ¿eh? No, nada tiene que ver. El apellido Quevedo seguramente de esas raíces españolas que traían de allá, ¿no? ¿Sí? Son fruto del exilio republicano Del exilio. finales del 30. Así es, o sea, ellos vienen de España y bueno, pues eran todos unos personajes, como el mismo que estamos hablando aquí de Juan Collado, también sus raíces están allá en España. Sí, la Ciudad de México, usted que conoce muy bien el terreno por allá, yo creo que gran parte de la clase media chilanga, por decir el gentilicio, muchos son descendientes del exilio español, y también del exilio judío, libanés, hay mucho de eso en el DF. Claro, o sea, si hablamos de Carlos Slim es de esos niveles. Si hablamos, bueno, es que la llamada casta española que de alguna manera se convirtió en una casta muy rica aquí en México, es que aprovechó las circunstancias que le ofreció el gobierno mexicano y bueno, se fueron hacia arriba, ¿no? De Hicieron un mucho país que iba dinero. naciendo institucionalmente. Sí, entonces, todo ese escenario, de alguna manera, se registra en la política. Felipe Justamente. Calderón traía a un secretario de gobernación que lo quería hacer presidente de la República. ¿Sí lo recuerdas? ¿Cómo no? Juan Camilo Juan Murillo. Camilo Murillo. Y sus raíces eran netamente de España. Tan es así que ahora aquel senador que sale del PAN por tracaloso, por corrupto, entra de suplente la mamá de Juan Camilo Murillo. Fíjate cómo están de cerquita los nombres de estos personajes que estamos hablando. Es que la generación española, si no vamos muy lejos, los expresidentes, Toño, Vicente Fox y el mismo López Obrador, son nietos de españoles. Sí, ¿verdad? López Obrador también. También. Pues, está la mezcla cañona. Oye, lo que pasa es que con dos perfiles muy diferentes. Una ¿Eh? de las antípodas. Sí, sí. Seguramente los orígenes de donde venían de España eran mucho, muy diferentes uno del otro. Pero esa es una gran realidad. Tan es así que, bueno, estamos viendo que este país no se ha detenido incluso con proponer algunos como candidatos a la presidencia de la República con esas raíces españolas. Digo, De hecho, tenemos tradiciones de apellidos eminentemente extranjerizantes. Te voy a poner un caso singular sinaloense. Enrique Jackson. Enrique Jackson. Nosotros, si hubiera sido presidente Enrique Jackson, el apellido hubiera sido muy poco sinaloense, la verdad. Yo conozco casos, recuerdo así casos emblemáticos en el Senado. Hubo un senador hace como 3 legislaturas de Chihuahua que se llama Jeffrey Jones Jones. Ay, hijo. Bueno, chiapaneco, Sí, Sammy David David. sí. Hay varios casos de que tú los escuchas y jamás lo pasarías por apellidos mexicanos, salvo que lo conozcas personalmente, ¿no? Sí, hace poco salió un personaje que dicen que es muy rico, no me acuerdo el nombre también, con un nombre parecido de que, no sé, que compró castillos en España o no sé en dónde, y bueno, dicen que es un empresario mexicano, pero sus apellidos no corresponden a una idiosincrasia mexicana, ¿no?
Bueno, tuvimos un diputado sinaloense, pero muy metropolizado, Oscar Levín Coppel. Ah, Oscar Levin Coppel. Bueno, si tú analizas el apellido Levin y también el Coppel, pues los dos, aunque ya los Coppel tienen sus raíces un poquito más profundas, cruzaron la revolución agazapados en ese momento, y ya una vez que pasó la emergencia de la revolución, los Coppel sacaron la cabeza y siguieron con sus empresas. Eso está registrado precisamente en la historia de Sinaloa. Fíjate. Y bueno, a mí me tocó hacer una investigación, establecimientos y casas bancarias de Sinaloa, y me metí al archivo de notaría y ahí me encontré a todos ellos, ¿no? A los Esquer, a los Coppel, a todos esos nombres que de alguna manera pues vienen con sus capitales desde antes de la revolución, se hicieron ricos, los Coppel principalmente con sus raíces en Mazatlán, y que tenían vinculación no solamente nacional, sino internacional, porque Mazatlán era prácticamente el centro financiero más importante de todo el noroeste del país, con los bancos que había. Bueno, y con la cercanía con el puerto para comercializar la producción minera regional, ¿no? Así es. Y recuerda que allá en el sur había pues un gran desarrollo, mucho mayor que el que había en Culiacán y en todo el resto del país. ¿Por qué? Porque de ahí llegaba la fortaleza de toda la minería que bien menciona, del Rosario, del Tajito y la de Cozalá, de la Nuestra Señora. Entonces, esos centros mineros tuvieron un alcance y reconocimiento internacional y fueron los que le llenaron las bolsas de oro a los españoles, ¿no? Literalmente. Así es. No en sentido figurado, ahí sí era oro físico, ¿no? Era oro físico, tan es así que tú te metes a analizar a las familias que estaban allá en la sierra de Cozalá y te vas a dar cuenta que gran parte de esos nombres y ricos pues, eran españoles, ¿no? Sí, hay apellidos franceses. Había franceses también, Y en sí. Sinaloa tenemos apellidos alemanes, tenemos, bueno, toda una gama de griegos, ¿no? Atraídos por la agricultura y un poco huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, México es una gama de... Yo creo que ha sido una puerta abierta a la inmigración, ¿eh? Totalmente. Bueno, y esto conjuntado con la esclavitud que trajeron los españoles, que agarraron a un grupo de negros y los ponen a cuidar las playas y las márgenes de Mazatlán y los radican en Villa Unión, ¿no? Y entonces esos negros, como tenían un aspecto fiero, eran los que cuidaban el traslado de ese oro desde ahí del sur de Sinaloa hasta Sonora, donde se acuñaba la moneda. Entonces, pues vemos que tanto unos como otros eran extranjeros aquí en este territorio. Y ahorita que dices los negros y que a veces te he escuchado el tema, usted que es de Veracruz, el censo de población y vivienda, a partir del 95 se incluyó el tema, no se había estudiado antes, de la población negra o afromexicana en México. Ajá. Y ahora que el INEGI dio a conocer ya la primera semana de enero los primeros resultados del censo, en México el 1.9, casi el 2% de mexicanos se reconocen. El concepto técnico del INEGI es autoadscripción. Ajá. Se reconocen como afromexicanos o negros, el Negro. 2%. Pero Bueno, todos, fíjense, están por su tierra, están en Veracruz y Oaxaca, esa franja. sí, debo decirte que en mi tierra hay un lugar que se llama
Yanga. Ah, sí. Y que De ahí por viene tu café. de ahí viene el nombre de mi café, Café Yanga. ¿Por qué le puse Yanga? Porque el negro Yanga realizó el primer movimiento de liberación en 1609. Se liberó de los españoles que tenían ingenio, el de Potrero, San Miguelito, Moxorongo, y ellos explotaban esa industria azucarera que venía creciendo de Cuba. Y ahí el negro Yanga se libera y pues como le tenían miedo los güeros, pues le respetaron el feudo al negro Yanga. Y fue el primer movimiento. Entonces, te voy a dar una explicación de por qué le puse Café Yanga. Toda esa región de Yanga, de Córdoba, de Cuitlagua, de Potrero Viejo, de Potrero Nuevo, de San Miguelito, de Orizaba, era una casta española muy grande. Todavía esos españoles son los dueños de la mayor cantidad de plantíos de café. Y ese café cada año lo mandan a España o lo exportan a otros países. El café de esa región es uno de los mejores. Tiene una altura de 1600 metros de altura. Entonces digo, yo bajo una reflexión un poco veracruzana, dije, bueno, ¿cómo hago para poder competir contra estos grandes marcas? Y dije, voy a ponerle Yanga, porque si yo le pongo Yanga, ningún español va a querer ponerle el nombre a su café de un negro. Entonces yo le pongo el nombre de Yanga, que además era un personaje ya en esa región, porque era había hecho un movimiento de liberación de su gente, de los negros de la región. ¿No? Y aparte, un nombre original y con un gran trasfondo, ¿eh? Que es algo que le da mucha cualidad a cualquier logo o nombre, ¿eh? Así Comercial. es. Y entonces yo me trasladé a Yanga, tomé fotos de la estatua, saqué toda la historia que había de Yanga, platiqué con las autoridades municipales pidiéndoles permiso para usar el nombre y entonces lanzamos nosotros la marca Café Yanga, que por 17 años perduró y caminó aquí en Sinaloa. Fíjate que me recuerdas con conozco tu actividad periodística de muchos años, que es por lo que más te ubica la gente, pero también te conozco tu faceta como, pues como maestro, como consultor, como capacitador y como empresario con esto del Café Yanga. He sido uno de sus beneficiarios, consumidores. Me acordé de que José María Aznar igual, igual que veía el asunto periodístico al principio, antes de entrar a la política. Y me gustó una frase cuando se lo consultó a su abuelo y le dijo, quiero ser periodista. Y dice que su abuelo le dijo, está bien, sé periodista, pero no seas solo periodista. Mm. Oye, Y yo me gustó esa frase. voy a hacer, a raíz de tu comentario, voy a hacer voy a cometer una indiscreción. Efectivamente tuve un centro de capacitación de alto rendimiento. A mí me tocó preparar, por ejemplo, a la gente del Hospital Civil cuando Jesús Vizcarra fue el presidente del patronato mío. Me tocó preparar a la gente de Heriberto Félix cuando él fue secretario de Economía aquí en Sinaloa. Me tocó inaugurar las instalaciones de la Torre Académica cuando Gómez Monarres inició su rectoría. Y ahí tuve yo a uno de los distinguidos y grandes amigos hasta la fecha, que es Héctor Melesio Cuen Ojeda. Esa es la etapa académica, pero en la etapa empresarial
Cuando yo me inicié con la marca de Café Yanga, en una plática que tuve con Manuel Cloutier, me dijo, oye, vamos viendo. Le digo, no te puedo incorporar a mi minúscula empresa porque en un 2x3 me vas a poner fuera. Y además le digo, no hay mucho café de calidad. Hay mucho café, pero café de calidad como el que yo traía no era muy abundante. Por ejemplo, si tú analizas la calidad del café marino, es una mezcla creada. Y la calidad de café Yanga era una calidad que no recibía mezclas. Así como la sacábamos de la región, de la zona de Jalapa y esa región, así la metíamos al tostador, la molíamos y la distribuíamos. Por eso era una variedad arábiga que era muy aromática y con un gran sabor. Bueno, tan es así que a donde yo llegaba podía desplazar al marino a cualquier otra, pero no tenía capacidad para competir por volumen. Y eso era una realidad. Un día mandé, nomás para probar la marca, unos kilos a Chihuahua. Ya hubo una competencia para ver y me dice, ¿me puede usted mandar fotos de la maquinaria que usa usted para procesar su café? Pues le digo, pues voy a mandarle de mi tostadorcita, ¿no? Pero sí nos mantuvimos en el mercado. Esto es muy interesante, porque vemos nosotros, por ejemplo, Joel, que el mismo encargado de ser el árbitro de las elecciones, Lorenzo Córdoba, tiene origen español. Bueno, fíjate eso, y también italiano por su mamá. Italiano por su mamá. Porque él es Córdoba Vianello. Vianello, sí. Yo fui a un seminario venturosamente y estoy bien agradecido con el Colegio de Sinaloa. De los mejores cursos que yo he tomado en Sinaloa ha sido ahí, Toño. Y una vez vino don Arnaldo Córdoba y nos dio un seminario gratuito a un grupo de compañeros, éramos como unos 20 alumnos. Y ahí yo ya conocí a Lorenzo, porque eso fue como el 2000. Y Lorenzo Córdoba antes, yo ya lo conocía porque él era era un joven asesor de José Woldenberg como presidente del IFE. Así es. Y cuando estuvo aquí Arnaldo Córdoba, le comenté, y yo siempre ubico a Lorenzo Córdoba también por su segundo apellido, Lorenzo Córdoba Vianello, y sé que es, y ahí en las pláticas con su papá, porque su mamá, Vianello, de apellido Vianello, es italiana, porque don Arnaldo Córdoba estudió en Italia. Sí. Ahora, debe estar ahorita un poco preocupadito, porque López Obrador, que le tiene la mira puesta que no hagan trampas, que no roben, que no acaben con un proceso electoral mal, le metió una cuña muy fuerte al decirle a la unidad de inteligencia financiera que le metiera un algoritmo para que detectar cuando el dinero que entre, de dónde viene, ¿no? Entonces va a estar muy interesante, Joel, ese trabajo que se va a hacer ahí en el Instituto Nacional Electoral. Todo el dinero que no esté autorizado, la unidad de inteligencia financiera lo va a detectar inmediatamente. De hecho, la unidad de inteligencia financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, pero que, híjole, realmente es como un brazo directo del presidente de la República, tiene muy pocas limitaciones de actuación. Realmente, por lo visto, investiga las cuentas de quien sea, y con las reformas a la legislación última tiene carta abierta para revisar las finanzas y las cuentas bancarias de quien sea. Pero yo debo decir que en el caso del INE hay una cuña anterior, Toño, que fue en la última reforma electoral. El auditor interno del INE ya no lo decide el Consejo General, sino la Cámara de Diputados.
Ajá. Y fíjate que ha sido un personaje que ha auditado las finanzas con cierta rigurosidad, pero no se han hasta ahorita dado a conocer malos manejos. Pero a lo que voy es que la unidad de inteligencia financiera, no solamente al INE, sino yo creo que parte del éxito de López Obrador, por ejemplo, me estoy fijando en el tema del SAT, cómo grandes corporativos se han puesto al día pagando sus impuestos, es porque realmente han hecho su trabajo para tener muy claro la cantidad de manejo irregular de recursos que hay en grandes actores políticos, económicos e incluso judiciales. Hay que recordar que la renuncia de Medina Mora fue muy subrepticia, fue muy misteriosa y finalmente parece ser que una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera fue la que obligó al ministro, nunca había pasado, a renunciar sin explicación de cuál fue la causa grave, que es la única causa por la que puede renunciar un ministro de la Suprema Corte. Entonces yo Sí, creo que es el gran brazo, digamos, intimidatorio del presidente López Obrador, y por lo menos en lo fiscal le ha servido, porque mucha gente, grandes contribuyentes se han puesto al día. sí, sí, sí. Ahorita traen a Salinas Pliego de la cola. Oye, Bueno, Walmart pagó 10,000 millones de pesos, y ahí es cuando se dice uno, ha habido errores de López Obrador, actitudes, discursos que no se comparten, pero dentro de las cosas buenas hay que decir que la señora del SAT, que ha sido como una persecutoria, por lo menos en este tema, uno se dice, y ahí sí, ¿por qué no pagaba antes los 10,000 millones? O sea, yo creo que dentro de las cosas buenas, sí ha estado bien esto que ha hecho la señora, se me va el nombre, que antes estaba en Hacienda, ahora en el SAT, que ha sido que se pusieran al día grandes contribuyentes, que resultó ser cierto, que lo debían al SAT. sí, ahorita estamos hablando de que Salinas Pliego debe 40.000 millones. Con eso se pagarían las vacunas y nos sobrarían 5.000 millones. Oye, eso es una barbaridad esto. Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro, sí. Oye, Fíjate, la carretera que nos falta a los sinaloenses, conectar Topolobampo con Chihuahua, que es un tramo de la presa Huites a un pueblo, a una comunidad que se llama Pajuichivo, de acuerdo a mis amistades de la SCT, cuesta 6,000 millones de pesos. Walmart debía 10,000. o sea, fácil hubieran construido la carretera, una supercarretera. Conectado a Sinaloa con el norte del país y con Estados Unidos. No, 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 no. Oye, Joel, ¿hasta dónde va a llegar la corrupción al proceso electoral? Fíjate que el tema de corrupción, el nudo, como decía Manuel Camacho Solís, Ajá. tuvo un buen texto Camacho que me gustó, se llamaba Los Nudos de México. Por lo menos el epígrafe me gustaba. Y un nudo en México es la impunidad. Yo creo que sí ha habido grandes casos de corrupción, pero como reza el cliché, no pasa nada. Entonces, mientras en México el porcentaje de impunidad público reconocido sea como del 95% en materia penal, seguiremos padeciendo el tema de la corrupción. En México, para que un delincuente, y por delincuente se entiende aquel que comete una falta penal, ya sea un asesinato, un robo, un acto de corrupción que tiene que ver con el erario público, la tasa de impunidad es del 95%. O sea, la posibilidad de que no pise la cárcel es 95%. Joel, Entonces, mientras eso siga, el delincuente dice, si asesino, si robo, si me robo el dinero público, en caso de ser un funcionario, la posibilidad de que me sanciones es 5%, reconocido oficialmente, esa es la cifra oficial. Mientras eso no cambie, yo creo que seguirán siendo los incentivos para que mucha gente se corrompa. Y yo creo que casi no se menciona el tema se menciona pero marginalmente el tema de procuración e impartición de justicia, y también es un tema clave, fundamental. fíjate que la fiscalización de los procesos electorales es una vacilada. Dime tú un nombre nada más, o un caso cuyo sujeto que haya violado la ley esté en la cárcel. Fíjate, la ley electoral, por delito electoral,
no hay, híjole, te puedo poner el caso, Rosario Robles no está por delito electoral. No está por delito, porque se Es llevó una, el día. es desviación de recursos públicos que deberían ser, híjole, o sea, yo cuando tocan el tema de Rosario Robles, 7 mil millones de pesos pagados a particulares a través de una universidad para el diseño de mensajes institucionales, ¿eh? O sea, habiendo, como dices tú, gente que ocupa vacunarse, niños que ocupan medicamentos porque tienen cáncer, obras claves de infraestructura, apoyo a la educación, gastar 100 millones de pesos, 300, en diseño de mensajes institucionales, se me hace una burla, y si no es por comisión, como dice el derecho penal, por omisión, un funcionario que permitió eso merece estar en la cárcel. Joel, hay mucho tema para seguir platicando. La verdad que me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, mientras vamos a darle tiempo a los candidatos que se animen y hablen y que no tengan miedo, nomás que digan que no estén invitando a votar por ellos, ¿no? Así es, y que ofrezcan, ya digamos, la pandemia, Toño, con la vacunación, digamos, creemos que está el tiempo ya a favor, que vaya llegando la provisión de vacunas, pero un tema clave es cómo la vamos a hacer para la recuperación económica, ¿eh? Ese es el gran reto. Es el gran reto. Y en el 2020, el balance final de pérdida de empleo formal, Toño, Ajá. fueron 700,000 empleos perdidos. Sí. Oye, Son 700,000 jefes de familia que perdieron su trabajo. sí, estamos ante un serio reto. Este va a ser uno de los temas que vamos a tratar seguramente en la próxima reunión con Brecha y Brechando, Joel. Con mucho gusto, Toño. Un gusto siempre. Un gusto. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, Joel Salomón, un consultor, un economista reconocido, un maestro. Gracias, Joel. Muchas gracias. Saludos. Saludos.